¿Qué tal, estimados televidentes? Un placer poder nuevamente compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro, producido para Berea Visión en el canal 50.3, aquí en la ciudad de San Diego, y con un alcance a la frontera Tijuana, Baja California y áreas circunvecinas. Para todos ustedes, un afectuoso saludo y esperemos que el tema que hoy abordemos sea de su agrado. Vale la pena, estimado televidente, radio escucha, porque el programa también está siendo transmitido para la radio. Vale la pena hacer mención de que la crudeza en que en ocasiones se puede utilizar en el programa, pues lleve alguna mala intención. Es importante aclarar esto. No se pretende arrojar una piedra al tejado ajeno, sino simplemente poner sobre la mesa una realidad que nos toca vivir en este tiempo. Claro, si usted tiene una opinión diferente, es respetable, y le rogamos, háganosla llegar a través del correo electrónico raguila05@aol.com. Con gusto daremos una respuesta a sus inquietudes. Esther Castellanos, nuestra joven historiadora, quien nos acompaña en este programa, bienvenida. ¿Cómo has estado, Esther? Muy bien, gracias una vez más por permitirme compartir con ustedes este espacio y con ustedes, amables televidentes y radioyentes, por hacernos el favor de dejarnos una vez más poder entrar a sus hogares. Bueno, el tema que vamos a abordar en esta ocasión está relacionado exactamente a los resultados, a todo aquello que viene dejando, digamos, una visita, en este caso papal, a la Ciudad de México. Mucho se ha hablado, y sobre todo comunicadores de primer nivel en la Ciudad de México y en algunas partes del mundo, han hecho algunas observaciones con respecto a los resultados de cada una de las visitas papales. Lamentablemente coinciden en que han sido estériles los resultados, no se han visto por ninguna parte, no hay un cambio ni en las estructuras, vamos a decir, de la Iglesia, tampoco en el gobierno. Pareciera ser que ese acuerdo que se da en un momento dado con una esperanza, expectativas muy altas, donde se podían dar los cambios que requiere un país como México para que haya realmente una transformación que coadyuve en la sociedad, tanto en el despertar de conciencias como en el aspecto, desde luego, pues socioeconómico, político, difícilmente se va a dar, porque nuestras instituciones políticas, desgraciadamente, están subyugadas es la palabra, a un poder de Estado como es el Vaticano, en donde difícilmente, por los intereses que ellos cobijan, por las aspiraciones incluso políticas de gobernar algún día, que sus partidos tomen, digamos, la silla presidencial, los lleva lamentablemente a esa subyugación. De ahí que va a ser muy difícil que algún día veamos políticamente esos cambios que realmente beneficien a la sociedad. Bien, en este aspecto, si estas visitas no han traído al país realmente beneficio alguno que dé esa transformación, ¿qué está esperándose entonces, digamos, de la Iglesia cuando se ha Esther Castellanos metido en esa concha con que se protege, con que el gobierno mismo, digamos, se protege en ambas instituciones religiosas como instituciones federales, en donde no se ve claro que pudiera darse ese gran paso que transforme realmente a la Iglesia, o que transforme, en este caso, a las instituciones de gobierno? Esta venida, por ejemplo, creo que se perdieron muchas oportunidades, y ahora sí vamos a abordar este tema de frente, porque creo que es interesante hacerlo. Esta visita de Bergoglio a la República Mexicana le hizo perder a Bergoglio una gran oportunidad de todas esas expectativas que se dieron, por decir así, antes de su venida.
donde se presenta como un hombre revolucionario, un hombre activista, y pareciera ser que el único cambio que se vio realmente en el aspecto religioso fue, digamos, su visita a Chiapas, en donde reivindica políticamente la imagen de un Samuel Ruiz de la Teología de la Liberación, despreciado por la cúpula eclesiástica mexicana por muchos años, el hermano incómodo, vamos a llamarle, de la Iglesia Católica, por todo ese levantamiento revolucionario que hacía de la Iglesia de los pobres contra la Iglesia de los ricos, a la que de hecho ha pertenecido no solamente Norberto Rivera, sino el obispo de Catepec, que de alguna forma, Onésimo Cepeda, que ha convivido, digamos, con la élite, digamos, política y empresarial, y que de hecho defendieron siempre, digamos, esa institución, vamos a llamarle, de los ricos, la Iglesia de los ricos, y despreciaron desde siempre, digamos, a Samuel Ruiz. Bien, viene el Papa, reivindica políticamente a este personaje, le da vida, porque él pertenece, no olvidemos, a la teología de la liberación, y a partir de ese momento creo que es el único logro que se obtiene políticamente dentro de lo que viene siendo la religión. En el otro aspecto, pues no sé, Esther Castellanos, qué opinión tú puedas tener después de esta visita que ya, pues afortunadamente pasó. Pues referente al tema, fueron muchas las expectativas, como usted decía, hacia la visita del Papa Francisco a México en meses atrás, ya, hace un mes más bien, para ser precisos. Y sin embargo, pues quedaron muchas cosas como ahora sí que en el inexistente limbo, ahí quedaron suspendidas porque pues vimos, ¿verdad?, que algunos esperaban que tocara ciertos problemas políticos, otros algunos problemas de índole social que se están viviendo en México, y que algunos temas sí se tocaron, pero de una manera muy someramente. Muy sutil, ¿verdad? Muy sutilmente, sin comprometerse, más bien sin a veces lastimar, por decir. Yo veo en el discurso, bueno, sí hubo uno que otro que se sintió lastimado o aludido con algunas declaraciones de él, pero dentro de los de la misma curia. Sí. Y que también los vamos a tocar en su momento. Así es. Pero en los otros problemas a los que se está enfrentando la Iglesia Católica en México, pues no hubo mucha respuesta. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de las víctimas de los abusos sexuales, no se habló nada, no se dijo nada, no se habló con las víctimas, no se ha podido, ¿verdad?, darle un seguimiento o cerrar, para hacer algo para tratar de cerrar esas heridas. Y digo, es algo muy grave porque desgraciadamente, muchos de los prelados, por no llamarles pelados, del episcopado, lejos de proteger, lo que han hecho, ¿verdad?, y no es algo que estamos nosotros inventando, porque las cosas ahí están, moradas del perdón, y que muchos, inclusive el hoy arzobispo primado de México, sabiendo de algunos abusos que se cometían en su diócesis en Puebla, cuando él fue obispo de ese lugar, lo único que hizo fue mover a un delincuente y facilitarle todo para que pudiera venirse a los Estados Unidos y seguir perpetrando sus abusos. Y no es el único caso, son muchísimos casos. Entonces, todos esos casos, yo pienso que no se puso el dedo sobre la llaga. Se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad de tener un diálogo con las víctimas, porque en las cuestiones de los abusos, cuando son cometidas por un clérigo o por un religioso, si alguien que llega a sufrir un abuso sexual o el ser molestado es algo tan doloroso y es algo tan delicado y que marca a esa persona de por vida, el hecho cuando esto sucede y cuando es por un desconocido, cuando es un familiar o es alguien de confianza, es todavía mayor el daño. Así es. Ahora, si hablamos de un sacerdote que es el que me está representando, el que me instruye en la fe, el que debe de ser el modelo a seguir,
y que lleve a cabo estas cosas, comete estos delitos, pues viene a dar al traste no solamente una persona a un daño físico o psicológico, sino también estamos hablando en un daño espiritual, que es todavía aún mayor, porque la persona pierde toda esperanza en cualquier cosa que se llame Dios. Se pierde la fe. Se pierde la fe. Se apostata y hay muchas cosas de por medio. Fíjate, Marga Párez Arroyo, precisamente, una periodista que hace una observación que es muy interesante, por la que después de esta visita, en lugar de que haya una expectativa de crecimiento o de recuperación de almas perdidas, es un tanto crítica en su observación y ella menciona, se tambalea el catolicismo, dice ella, mientras el protestantismo gana devotos. Y dentro de las expectativas que mencionamos al principio, la figura del Papa representó una esperanza para rescatar la imagen de la iglesia. Fíjate, qué interesante observación. Todo México estaba con la esperanza realmente de encontrar, digamos, un Papa envalentonado, como lo habían presentado, un hombre de carácter, un hombre fuerte, decidido a los cambios de la iglesia, de convicciones, según eso, revolucionario, activista, entrón para todo. Y resulta que conforme se desarrolla su visita en cada uno de los estados en donde fue tanta la sensibilidad, no hablo de una espiritualidad o de un celo de Dios, no hablo de una sensibilidad para no ofender a las almas y sacarlas del infierno, de la vida que llevan, no, hablo de una sensibilidad política, en donde trató cada uno de los problemas sociales que realmente estaban demandando justicia en nuestro país. Pues le dio vuelta, se fue por la libre, no abordó los problemas. Olalinde, precisamente, en un momento dado, y vamos a tocar ese punto, porque hay dos personajes de la vida religiosa en México que aparecieron después de que también se fue el Papa y que les mandara un último mensaje ya en el vuelo de regreso, porque no tuvo realmente el valor de enfrentar a un episcopado mexicano, a todos, digamos, aquellos religiosos que se reunieron en su visita especial para con ellos, no tuvo el valor de tocar el tema de la pederastia, no tuvo el valor de abordar realmente directamente el problema, digamos, de los legionarios de Cristo. Perdió la oportunidad, es donde mencionamos, de haber tocado ese punto. Y luego dice el otro, Olalinde, vio a todos los manifestantes de los desaparecidos, que es un tema realmente interesante porque se está hablando, digamos, de lo que es un encubrimiento que se ha dado a través de las autoridades para no llegar al punto del descubrimiento donde está el daño de todo ello. Esa hermandad, ese nexo que hay entre aquellos que no actúan dentro del orden de la ley y aquellos que estando dentro de la ley se asocian muchas de las veces, y esto ha llevado, digamos, a un enfrentamiento de grupos, digamos, protegidos por un lado por el gobierno, otros con todas las libertades por el poder económico que tienen. En fin, no hubo la oportunidad, la tuvo, pero no hubo en él el valor de haber hablado de frente sobre el problema de la pederastia, sobre el problema, en este caso, digamos, de los narcotraficantes, de los 43, digamos, normalistas, y otros más que por ahí han sido, digamos, de la violencia, no lo abordó. El tema que aborda en este caso, y con mucha propiedad, Marga Párez Arroyo, dice que la iglesia católica está perdiendo devotos, y aunque América Latina y el Caribe albergan casi la mitad de la población católica mundial, hace el señalamiento, el catolicismo ha perdido devotos en esta región. La rigidez de su doctrina, los escándalos de abuso sexual entre su clero y la búsqueda de otros estilos, dice, de cultos, son algunos factores que han, dice, pues abonado para que este descenso sea tan escandaloso, digamos, en América
latina. Esther Castellano, no vamos a ir muy lejos. Una de las instituciones serias que en México ha trascendido, y sobre todo en esta visita, hablamos en el programa anterior sobre eso, nada más lo vamos a tomar como un punto de referencia. Mientras esta organización, La Luz del Mundo, está celebrando 50,000 bautismos en las plazas públicas de las ciudades, exactamente, vamos a decir, si fue en Guadalajara, en la Plaza de la Liberación, atrás de Catedral, se cercó todo aquello para que se llevara a cabo este evento cristiano de una manera, digamos, sin problemas. Como ese se dio en muchas partes del país y en el mundo. Sigue actualmente una festividad que le llaman el bautismo del Espíritu Santo, que es el que se está desarrollando en estos momentos en los 53 países donde la Iglesia tiene presencia. Estamos hablando de la suma de miles y miles de personas que están viendo con beneplácito, vamos a decir, lo que viene siendo la aplicación del genuino cristianismo, vamos a decir, en la República Mexicana y en el mundo. Lo genuino, aquello que se dio hace cerca de 2000 años en la iglesia primitiva y que hoy se está reactivando y que está ganando miles y miles de adeptos de castellanos. Tiene razón en este caso la periodista, hablamos de Marga, al estar señalando, digamos, con propiedad esto que se está dando como un fenómeno religioso. Bueno, y hay que tomarlo en cuenta, aunque la mayoría del país, para hablar sin apasionamientos o algún televidente pudiera decir que es nomás, el chiste es nada más estar aventando pedradas, sí. No es esa la intención, pero si viéramos los censos de los últimos, de hecho el último censo del 2010, se da uno cuenta de que, pues históricamente México era en su gran mayoría católico, pero pues esto no fue por convicción o porque haya habido una evangelización efectiva, sino fue una imposición. Todo lo contrario al evangelio, ¿verdad? Porque en el evangelio pues se habla a la razón. Así es. Es decir, ¿verdad? Tiene que ser, por eso es una conversión. ¿Cuándo se convierte a alguien? Cuando está convencido de los beneficios que va a recibir por tal o cual corriente que siga. Entonces, en México no hubo eso. Al principio, por eso se le llamó la conquista, aunque más bien fue más que una conquista, fue una imposición, fue una cosa, una invasión, fue algo violento. Y en esa misma forma, pues así se impuso el catolicismo en este continente y en todos los demás continentes donde se ha esparcido. Así fue. Entonces, por historia, por herencia, pues sí, mucho en México, la gran mayoría era católica, pero hemos visto al transcurso de las décadas cómo ha ido en descenso. Y lo vimos en el censo, donde en el censo que hubo de 1990, el del 2000 y ahora y el más reciente que fue el del 2010, pues vimos cómo ha habido un notable descenso en la membresía de los que pertenecen al credo católico. Pues ya no son, siguen siendo una mayoría, pero es una mayoría que cada día se va convirtiendo en una minoría. Entonces, no va a estar muy lejano el de que sea una minoría, pero por el avance que han tenido los demás grupos evangélicos. Y respecto a lo que usted decía, ¿verdad? Cuando ve uno cómo en un lugar va bajando, cuando debería de ser ir en ascenso, en adeptos, y sin embargo sucede lo contrario, y ve uno, como en el caso de esta iglesia La Luz del Mundo, que hace en el mes de febrero, el 14 de febrero, en distintos lugares donde se ha establecido a lo largo del continente, en Europa y en otros continentes más, que se llevó a cabo este acto. Se habló, ¿verdad?, que fueron 50,000, pero no fue algo que nada más es como para espectáculo, para que vieran, que vean que se están añadiendo muchas personas a nuestra asociación religiosa, sino que sigue otra cosa. O sea, no se quedó nada más ahí en los bautismos, sino en algo que es un precepto, es un mandamiento que Cristo dejó, ¿verdad? Porque decía él que
El que no naciere de agua, en este caso el bautismo, y de espíritu, pues no iba a poder heredar el reino de los cielos. Entonces, esto que se está llevando a cabo durante estos días de la semana del 14 de marzo en adelante, pues es precisamente eso, es el complemento a lo que viene. Fíjate lo importante, y vamos vamos a dejar en este punto, por decir, el comentario que hubo. Benedicto XVI en el 2007, precisamente, en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, hablamos allá en Aparecida, Brasil, mencionó la crisis que enfrenta la Iglesia Católica en la transmisión, dice, de la fe. Él reconoció que hay realmente una crisis ya en el catolicismo y coincide con lo que está mencionando precisamente Marga Párez Arroyo. Se tambalea el catolicismo. Vamos a ir a un corte técnico y regresamos con la conclusión de este interesante tema. Agradecemos que siga con nosotros.